Iniciamos este tercer siglo en esta serie de 21 siglos de cristianismo, el cual es un viaje por los principales acontecimientos que transformaron al mundo. Una serie gratuita de 21 capítulos, desde los apóstoles hasta nuestros días. El siglo III fue un tiempo de lucha, crecimiento y consolidación para el cristianismo. En medio de crisis, persecuciones y herejías, la Iglesia no solo sobrevivió, sino que floreció como comunidad de fe universal. El testimonio de los mártires, la aparición del monacato y la defensa doctrinal cimentaron las bases de una fe que estaba destinada a transformar el mundo. La luz de Cristo brillaba con más fuerza cuanto más oscuro era el entorno. Número 1. El cristianismo en el siglo III, enmarcado en el cristianismo primitivo y en el período preniceno de la historia del cristianismo, se fue convirtiendo en una religión de masas y en muchas ciudades de la parte oriental del Imperio Romano, donde comenzó a ser mayoritaria. El cristianismo se originó en la provincia romana de Judea, con una sociedad predominante, pero no enteramente judía, con las filosofías tradicionales diferenciadas del pensamiento griego clásico dominante en el Imperio Romano en ese momento. El cristianismo fue introducido por primera vez por los apóstoles Bartolomé y Judas Tadeo en el siglo I. Armenia se convirtió en el primer país que estableció al cristianismo como religión de Estado, cuando en un evento tradicional que data del 301, San Gregorio el Iluminador convenció a Tiridates III, rey de Armenia, a convertirse al cristianismo. En el año 201 encontramos la primera iglesia cristiana en Edesa, Turquía. Número 2. El crecimiento del cristianismo se explica por la grave crisis económica, política, militar y cultural que vivió el Imperio Romano durante ese siglo. Se produjo el hundimiento de la escala de valores que se basaba la cultura grecorromana, lo que proporcionó un ambiente favorable a la difusión de nuevas religiones que prometían, frente a los males de este mundo, una salvación y una vida feliz ultraterrena. Número 3. Durante el siglo III después de Cristo, el Imperio Romano enfrentó una serie de invasiones bárbaras que contribuyeron a su crisis y debilitamiento. Diversos pueblos germánicos como los godos, francos y alamanes aprovecharon la inestabilidad interna del imperio para acabar sus fronteras. Estas incursiones fueron impulsadas por varios factores: el crecimiento demográfico y la presión de otros pueblos en el este de Europa, el debilitamiento del ejército romano debido a conflictos internos y luchas por el poder, así como la crisis económica que dificultaba la defensa de las fronteras. Además, la falta de estabilidad política, con constantes cambios de emperadores y corrupción, favoreció la vulnerabilidad del imperio. Aunque Roma logró resistir temporalmente, estas invasiones marcaron el inicio de una larga decadencia que culminaría con la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V. Número 4. El arco de triunfo de Séptimo Severo, Lucio Septimio Severo, fue un general romano que en el año 193 después de Cristo emergió como emperador tras la muerte de Cómodo y el turbulento reinado de Pertinax. Ese año es conocido como el año de los 5 emperadores, ya que varios líderes reclamaron el trono: Didio Juliano, Paesenio Níger, Clodio Albino y el propio Severo. Severo marchó rápidamente sobre Roma, derrocó a Juliano y consolidó su poder. Luego derrotó a Paesenio Níger en Oriente en 194 después de Cristo y a Clodio Albino en Galia en 197 después de Cristo, asegurando su autoridad absoluta. Su reinado marcó el inicio de la dinastía severa, con reformas militares y administrativas que fortalecieron el imperio. Séptimo Severo ganó el trono en 193 después de Cristo mediante la guerra civil, eliminó rivales y estableció una dinastía con fuerte poder militar. Número 5. Desde el fin del siglo II a la corriente cristiana mayoritaria, ortodoxa, opuesta a los movimientos heréticos, se la comenzó a denominar la Gran Iglesia, con los instrumentos de una rígida organización jerárquica, con el obispo a la cabeza y el canon de escritos aceptados por todos como autoridad en materia doctrinal. A finales del siglo II, el cristianismo está ya plenamente consolidado en forma de iglesia. Amplía su expansión geográfica y acoge en su seno
a personas de todos los grupos y clases sociales. De simple secta religiosa desgajada del judaísmo, ha pasado a ser una iglesia de carácter universalista. Número 6. Seguimos con la Gran Iglesia, la cual se define a sí misma como universal, católica en griego. La primera mención del carácter católico universal de la Iglesia cristiana la hizo hacia el 115 el obispo Ignacio de Antioquía, en una carta pastoral que envió a los cristianos de Esmirna, y en la que identificaba la catolicidad con el cristianismo, el neologismo del que también fue el autor, compuesto sobre el modelo del término judaísmo. El término fue utilizado con frecuencia a partir de entonces, especialmente a partir del siglo III. En 250, un mártir cristiano reivindicó en Esmirna su pertenencia a la Iglesia Católica, cuando fue interrogado por un juez con el fin de distinguirse de otros movimientos sectarios. Número 7. Persecuciones. Decio, en el año 250-251 después de Cristo, el emperador Decio lanzó una de las más brutales persecuciones contra los cristianos, exigiendo que todos los ciudadanos ofrecieran sacrificio a los dioses romanos, lo que llevó a miles de cristianos a la muerte o al exilio. Valeriano, en 257-260. El emperador Valeriano también impuso severas persecuciones contra los cristianos. Los obispos y sacerdotes fueron el objetivo principal, y muchos fueron ejecutados, como el Papa Sisto II y el diácono San Lorenzo. Número 8. Herejías. La Novaciana, en el año 251. Novaciano lideró un movimiento cismático que negaba la readmisión en la iglesia de los cristianos que habían apostatado durante las persecuciones, lo que llamaban lapsi, generando un fuerte conflicto con el Papa Cornelio, quien defendía la posibilidad de reconciliación. 2. Aparición del maniqueísmo, 242. Manes fue un maniqueísmo, una religión dualista que compitió con el cristianismo en el siglo III. Aunque fue finalmente perseguida, tuvo una importante influencia durante este tiempo. El subordinacionismo fue una doctrina teológica que consideraba al Hijo de Dios subordinado al Padre. Se desarrolló en los siglos II y III y fue una respuesta a la herejía del modalismo. El donatismo, aunque la controversia donatista estallaría plenamente en el siglo IV, sus orígenes pueden rastrearse en el siglo III, cuando comenzaron los debates sobre la pureza de los clérigos y la validez de los sacramentos administrados por apóstatas. Número 9. Concilios. Durante este siglo, los concilios provinciales, como los de Cartago, Antioquía y Alejandría, se volvieron comunes. Estos concilios ayudaron a reforzar la cohesión doctrinal y la unidad entre las diversas iglesias. La iglesia aún no estaba completamente organizada de manera universal, pero el sentido de pertenencia a una comunidad más grande era cada vez más fuerte. Los concilios de la época fueron: Cartago, sobre los lapsis, en 251-258. Estos concilios, presididos por San Cipriano de Cartago, abordaron la cuestión de los cristianos que habían renegado de su fe durante las persecuciones y si debían ser readmitidos en la iglesia. Concilio de Antioquía, 268. Este concilio condenó las enseñanzas de Pablo de Samosata, obispo de Antioquía, que defendía una forma de monarquianismo, una doctrina herética que negaba la Trinidad. Número 10. Edicto de tolerancia de Galieno, en 260. Tras la muerte de Valeriano, su hijo Galieno emitió un edicto que garantizaba la tolerancia a los cristianos, poniendo fin temporalmente a las persecuciones y permitiendo a la iglesia restablecer sus propiedades. Número 11. El martirio. El inicio de este siglo se caracterizó por el martirio. En el santoral hay un día que recuerda a nuestros primeros mártires de la iglesia de Roma. Es el día 30 de junio, después de haber celebrado el 29 de junio la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Nos encontramos al día siguiente con la fiesta de los mártires de la iglesia de Roma. Los mártires fueron admirados y puestos de ejemplo, testimonio de fidelidad, de constancia, de valentía, de fe, de fortaleza. La perspectiva del martirio formaba parte de toda la vida cristiana, y aunque en todo este cincuentenario y en los 2 siglos posteriores no siempre hubo persecución contra los cristianos, podemos decir que siempre en la vida de los cristianos, que era precaria y sin apoyo del derecho,
Existía el temor de estallarse una persecución y en consecuencia el martirio. Para el martirio, los cristianos tenían que prepararse fundamentalmente con la práctica de las virtudes, de la fortaleza y de la fe. Los mártires han sido venerados en el culto cristiano desde el inicio de la Iglesia. En el siglo XIX, ellos, los de todas las épocas, son miradas como testimonios extraordinarios. Grandes nombres quedaron grabados eternamente. Algunos de ellos son San Esteban, Santa Tecla, el obispo Plotino, Santa Blandina, San Justino, Santa Inés, Santa Catalina de Alejandría, San Sebastián, la famosa protectora de la vista Santa Lucía, San Albano, San Cipriano, obispo de Cartago, San Lorenzo, diácono de Roma. Número 12. Inicio del monacato. En la segunda mitad del siglo III, algunos cristianos decidieron retirarse al desierto, que siempre habían figurado en el imaginario colectivo como un lugar de purificación. En un momento en que no se podía alcanzar el martirio porque las persecuciones habían cesado, era una forma de estar muertos para el mundo. Se llamaban anacoretas, del griego anacoreo, retirarse, o eremitas, de eremos, desierto, o asceta, de ascesis, entrenamiento, o monjes de monacatos solitario. Se retiraban a un lugar apartado tras haber abandonado su casa, su familia y sus actividades para vivir en la pobreza y el celibato, entregados a la penitencia y a la oración. Lo hacían individualmente, aislados unos de otros. Número 13. Establecimiento del primado de Roma. Durante este siglo, los papas empezaron a reivindicar el primado de las sedes romanas sobre las demás iglesias, apoyándose en la tradición de que Roma fue la iglesia fundada por Jesucristo cuando dijo al apóstol Pedro: «Eres Pedro», que quiere decir piedra, «y sobre ella edificaré mi iglesia». Número 14. Canon del Nuevo Testamento. Aunque no se fijó definitivamente hasta el siglo IV, durante el siglo III se consolidó el uso de ciertos textos como autorizados para la fe cristiana, lo que sentó las bases para la futura definición del canon del Nuevo Testamento. Número 15. Los padres apologetas. Por ellos se conocen las obras de la literatura cristiana de los primeros siglos, como aquella que, defendiendo el credo y queriéndolo mantener intacto y pasarlo a las generaciones siguientes, tuvieron que luchar contra las ideas y pensamientos contrarios al dogma, llamadas herejías. Ellos buscaron mantener e imprimir la civilización cristiana, los valores sociales y humanos sin torcer el credo. Resaltan en esta época el gran San Justino mártir, Atenágoras, obispo de Mellington, San Irineo de León y Orígenes. Número 16. San Irineo y Orígenes. San Irineo fue a León, donde existía una comunidad oriental muy importante. Sus obras más resaltantes son Demostración de la predicación apostólica y Examen de la refutación de los errores de la gnosis, más conocida como Contra las herejías. Son fuentes básicas de la patrología. Orígenes, padre de la Iglesia griega, uno de los teólogos y eruditos cristianos más influyentes, murió como resultado de las torturas sufridas durante las persecuciones. Su obra Contra Celso fue una de las más importantes apologías al cristianismo contra el paganismo. Número 17. División entre la Iglesia de Oriente y Occidente. Durante este siglo se profundizó la división entre las iglesias de Oriente y Occidente, debido a las diferencias teológicas, litúrgicas y culturales. Aunque todavía formaban una sola iglesia, las tensiones fueron en aumento. Número 18. Crisis del Imperio Romano y su impacto en el cristianismo. La crisis política, económica y militar del Imperio Romano en el siglo III facilitó la expansión del cristianismo, ya que la fe cristiana ofrecía esperanza a los desesperados en medio del colapso del orden imperial. Número 19. Construcción de las catacumbas de San Calixto. El Papa Calixto I construyó en la Vía Apia las famosas catacumbas que se convirtieron en un lugar de sepultura cristiana y en un símbolo de la vida cristiana bajo la tierra durante las persecuciones, aunque ya existían en los siglos anteriores. Número 20. Papado de la época. Pasaron por el papado un total de 13 papas durante estos 100 años, los cuales se enumeran a continuación. San Seferino,
quien gobernó entre 198 y 217, estableciendo los cálices de vidrio. San Calixto, mártir, quien construyó la famosa catacumba en la Vía Apia. Urbano I, mártir, evangelizador. San Ponciano, quien ordenó el canto de los salmos, el Yo Confieso y el Dominum Vobiscus. San Antero, mártir de la Magna Grecia, cuidó las reliquias de los mártires. San Fabián, mártir. Durante su pontificado se dieron terribles persecuciones y empieza la vida eremítica. San Cornelio enfrentó la herejía del novacianismo. Lucio I prohibió la cohabitación de hombres y mujeres que no fuesen consanguíneos, y los eclesiásticos no podían convivir con religiosas que les daban hospitalidad. Esteban I, mártir. Prohibición de que las vestiduras eclesiásticas fueran empleadas en uso mundano. San Sisto II, mártir. Puso fin a la disputa de los cristianos. San Dionisio, mártir. Fundó muchas iglesias en Francia. San Félix, mártir, enfrentó la herejía samosata. San Eutiquiano estableció que los mártires se enterraban en Dalmacia. San Cayo estableció normas para la elección de los obispos. San Marcelino, mártir. Número 21. El siglo III fue una época crucial para el cristianismo, marcada por el crecimiento, la consolidación doctrinal y las persecuciones. La sucesión de estos 13 papas, muchos de ellos mártires, fue fundamental en la configuración de la Iglesia primitiva. La lucha contra las herejías y la reafirmación de la fe cristiana frente a las crisis del Imperio Romano sentaron las bases para el desarrollo posterior de la Iglesia como institución dominante en el mundo occidental. Hemos concluido este tercer siglo. Por último, te dejo una cuestión a resolver. ¿Cuáles serían los 2 hechos más relevantes de este siglo? Las fuentes revisadas fueron Papado y la historia de la Iglesia, Francisco García Bazán. Breviario de Historia de la Iglesia, Monseñor Febres Cordero. 2000 años de cristianismo, Hernán J. Pereda. Wikipedia, que no te la cuenten, Padre Javier Olivera Rabasi, Historia del cristianismo. Así Prensa, catholic.net, Catecismo Romano. No olvides suscribirte al canal si no lo has hecho, darle me gusta y compartir para que más personas conozcan la historia del cristianismo. Hasta un próximo siglo, si Dios quiere.